Buenas tardes. Tenemos horarios diversos, entonces vamos a empezar por respeto a quienes están acompañándonos desde el Cono Sur, que tienen un horario ya nocturno. Y bueno, queremos agradecer su presencia. Creo que eh, ha tenido una buena recepción esta nueva convocatoria. Yo, en primer lugar, quiero agradecer a la doctora Giovanna María Aldana Barahona, que es quien ha empujado esta iniciativa para hacer esta propuesta internacional. Y bueno, estamos en coordinación también la doctora Giovanna y el doctor Eduardo Candelaria Ampacún y yo, Claudia Rocha Valverde. Voy a platicarles brevemente cuál es el antecedente de este seminario. El año pasado, en el 2024, tuvimos dos sesiones diferidas en los 2 semestres del año. En esa primera ocasión, con el mismo nombre, Seminario Saberes de Origen Textil, Patrimonios en Resistencia, estuvo dirigido principalmente a la región huasteca y las culturas del Golfo de México. Tuvimos una primera parte y una segunda parte, como les comento, fue una iniciativa del Colegio de San Luis a través de Casa Colsan Gilitla, que es un municipio que se encuentra en esa región huasteca, en la parte oriente del territorio mexicano. Pero el día de hoy estamos presentando este seminario que estamos seguros que va a ser un éxito total con la red de estudios sobre resistencias indígenas. Como les decía, lo estamos presentando en formato internacional y a mí me gustaría darle la voz a la doctora Giovanna para que ella nos explique de qué se trata y ya dar inicio a esta primera sesión. Giovanna, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Claudia. Una disculpa que justo para iniciar se trabó algo en el internet. Pero bueno, primero dar las gracias, claro, al Colegio de San Luis, que ha recibido este proyecto a través de la Casa Colsan Gilitla y en su alianza con el Instituto Gilitlense para las Bellas Artes, IXBA. Este seminario, como mencionaba Claudia, es la versión internacional de ya el seminario que han formado desde hace un par de años. Les voy a leer un poco la presentación para que tengamos como este marco general. Este seminario surge desde el reconocimiento de la incansable lucha de los pueblos indígenas a lo largo y ancho del continente por la recuperación, reivindicación y protección de sus saberes. Desde la Red de Estudios sobre Resistencias Indígenas, así como desde la Casa Colsan Gilitla en alianza con el Instituto Gilitlense de Bellas Artes, consideramos que los textiles creados, inventados y elaborados por los pueblos indígenas de Abya Yala hacen parte del mundo creativo con el que han aportado históricamente a la construcción de un legado epistémico y ontológico para toda la humanidad. Las técnicas, los materiales, las emociones, las cosmovisiones, las identidades se entrelazan, se tejen o se urden en trarihues, chumbes, rebozos, bordados, petates, quesquemitles o demás creaciones que se presentarán en este seminario. Haremos un recorrido por diferentes regiones de Abya Yala de la mano de personas que estudian, crean, difunden o buscan la protección de estas creaciones y nos harán conocer que son saberes vivos y que está en nuestras manos aprenderlos más. Por ello, el objetivo de este seminario es impulsar la difusión y conexión entre personas e instituciones que desde diferentes trincheras tienden tejidos de investigación, conservación o recuperación del textil elaborado por los pueblos indígenas en Abya Yala. Por ende, es un seminario que supera lo meramente académico y busca ser un espacio de diálogo entre personas conocedoras de los textiles indígenas por sus prácticas o estudios que se unen con el interés común de difundir, dialogar y discutir sobre diversos aspectos de este tema. De esa manera esperamos generar diálogos incluyentes desde varias partes y diferentes disciplinas u oficios, así como ser un medio de difusión sobre la epistemología y cosmovisión que contienen los textiles de los pueblos indígenas de Abya Yala. Desde RERI agradecemos profundamente el apoyo de la Casa Colsan Gilitla por la recepción, apoyo y desarrollo de este seminario, que será seguramente el primero de muchos. Y a todas las y los participantes les agradecemos sus inscripciones y les convidamos a que nos acompañen en todas las sesiones y vayamos formando una red de saberes textiles. A continuación voy a presentar a nuestra primera expositora. Muchísimas gracias, repetidas veces lo diré, a Eugenia Calquín por ser la primera en iniciar este seminario. Eugenia es especializada en Derecho Indígena, Conocimientos Tradicionales y Patrimonio. Es tejedora de huichal, que es el telar mapuche, espero haberlo pronunciado bien,
Ha unido su formación profesional como periodista con el arte de tejer la vida, dictando cursos, charlas y talleres sobre la cultura, espiritualidad y tradiciones de su pueblo. Es defensora de los derechos de los pueblos indígenas en Chile. Es fundadora del proyecto Mapu Escuela, del cual conoceremos hoy, donde se enseña lengua, gastronomía, salud y tejido mapuche. En la ponencia conoceremos la experiencia de la Mapu Escuela, un proyecto educativo mapuche que se levanta en la comuna del Padre Hurtado, en la periferia de la ciudad de Santiago de Chile. Conoceremos que tejer para los mapuche es su filosofía y cosmovisión. Por ello, enseñar a tejer en el Huichal es un aporte a la crisis de educación y a los desafíos emocionales de las nuevas generaciones. Además, es aprender a tejerse, conociendo de cada técnica su sentido cosmogónico y su papel en la forma en que la comunidad se relaciona y se trama en la propia vida. En la próxima hora escucharemos a Eugenia y en la segunda hora estaremos conversando, preguntándole y averiguando más sobre lo que nos exponga. Entonces, damos la bienvenida otra vez a Eugenia y pues tienes el micrófono para empezar. Ley, Mañún, muchas gracias. Mari Mari Compulamien, Mari Mari Compuche, Ka Compu Wenui, Ayukelei Tañi Piuque Tufachi, Kmel Tragun Meu, Tofachi Mañel, esta invitación. Mi corazón está contento, muy agradecido de esta invitación a conversar sobre algo que amamos, que es el arte de tejer la vida en nuestro huichal, que es el telar mapuche, que junto con hacernos tejer nos acompaña en el camino y el desafío de tejer nuestra propia vida, nuestra propia existencia. Honrada me siento de ser la primera en poder compartir de un grupo maravilloso de exponentes que vendrán en las próximas oportunidades, que a través de las reuniones preparatorias he podido conocer y inspirarme también en su trabajo. eh, y muy agradecida de haber sido considerada desde este rinconcito donde estamos en la región metropolitana, en el cordón periférico, en una comuna llamada Comuna de Padre Hurtado, donde hemos levantado esta experiencia que queremos compartir. Bueno, traje aquí nuestro ayuda a memoria a través de una presentación que va ilustrando un poco el avance de esta conversación, y que va a iniciar también con datos que a lo mejor no son estrictamente textiles, que es lo que nos mueve y nos apasiona a todo este grupo que nos sentimos convocados a estas conversaciones, pero me parece sumamente importante traerlos desde una realidad local, mapuche, de identidad urbana, diaspórica, ¿cierto? Eh, pero es importante anteponerlo en la conversación para saber desde dónde hablamos, para transparentar desde la posición en que vamos a compartir nuestro camino en el arte textil, y su relación con la educación. Vamos a compartir ahora. Huitralca Mapu Escuela, el telar y la Mapu Escuela, que es el arte de tejer la vida y sus aportes a una pedagogía en crisis. Nosotros por lema tenemos a la Mapu Escuela como educación para el buen vivir, el Kumemonien, el, esa buena vida que merecen todos y todas. Entonces, primero, ¿por qué hablamos de una crisis en la educación? Yo voy a hablar de datos que representan la realidad de Chile, em, pero me imagino que también algo de hermanado está con la realidad que viven nuestros pueblos en los países de América Latina, de esta gran Vía Yala. Eh, bueno, señalar que Chile tiene una de la peor salud mental en los niños menores de 6 años en el mundo, que la ansiedad y la depresión infantil, si en el mundo no supera el 5%, en Chile bordea el 16%. Si Chile tiene la tasa más alta de suicidios que lo adolescente, que lo hace estar en el ranking de los países de la OCDE, que tanto nos gusta compararnos, ¿cierto? Medirnos con los países de la OCDE, y lamentablemente sí vamos encabezando ranking, pero son cifras que nos alarman y nos tienen que movilizar. El 47% de la población penal en Chile, eh,
es decir, casi la mitad de la población penal en Chile, quienes están hoy día cumpliendo condena por diversos delitos, comenzó esta carrera delictual a los 13 años. Pues bien, desde nuestra cosmovisión mapuche, de nuestro Feyentún, que nosotros decimos a esta forma a nuestra mirada, a nuestra visión, nuestra forma de entender el mundo, para nuestro pueblo, a esa edad, nosotros deberíamos estar en conocimiento de nuestros dones, de nuestros talentos, nuestras habilidades, cultivando ya en la adolescencia un rol que está al servicio de la comunidad. Bueno, y transparentando, ¿desde dónde hablamos? Desde la Mapo Escuela. Primero, desde la periferia urbana de la región metropolitana en Chile. Hablamos desde la diáspora mapuche, es decir, somos hijos, nietos de, de nuestros abuelos y padres que emigraron de las comunidades de origen en el Gran Gualmapu y llegaron a las ciudades. Y desde aquí nos ha tocado despertar la conciencia mapuche en la ciudad. Hablamos desde la necesidad que tenemos hoy día como hijos, nietos, bisnietos de, eh, de estos primeros, comillas, migrantes, em, a reconectar con nuestra cultura, con nuestra historia, con nuestra lengua, con nuestra espiritualidad mapuche. Desde ahí hablamos, desde la necesidad de hacernos también protagonistas de nuestro propio futuro. Bueno, sabemos que estamos frente a a una audiencia compuesta de distintas nacionalidades, de distintos pueblos. Entonces me parece importante precisar, bueno, ¿quiénes somos el pueblo mapuche? Ahí está nuestra Buenofoye, que es una bandera que nos representa, y nos localizamos geográficamente en gran parte del cono sur de América, ¿cierto? En donde la cordillera de los Andes no fue nunca una frontera como lo es hoy entre los países de Chile y Argentina, sino que un elemento de la naturaleza muy importante que conectaba que conecta todavía nuestro gran territorio. Tenemos más evidencia arqueológica de más de 17.000 años, eh, en los últimos hallazgos más de 20. Ahí se constituyen los restos arqueológicos de mayor data en América, etcétera. Y bueno, ahí reconocemos geográficamente al pueblo mapuche, pero desde nuestro corazón, ¿qué significa ser mapuche? Sobre todo cuando estamos en la ciudad, ¿cómo lo abordamos? Primero, eh, mapuche es una palabra compuesta por dos grandes conceptos, mapu y che. Mapu es la tierra, el territorio, el espacio donde convergen el cielo y la tierra, donde vive y coexiste lo visible y lo invisible. Eso es la Mapu, no es solo tierra, aquí es donde los conceptos cuando se traducen desde nuestras lenguas originarias hasta el castellano, ¿cierto? Empiezan a quedar pequeños, pero si tenemos que definirlos, lo definimos como ese todo, más allá de solo la tierra tangible. Y che es es la palabra que define a la gente. Y aquí es muy importante porque nuestra condición de che, es decir, nuestra condición de gente, eh, no está dada naturalmente por haber nacido seres humanos, sino que es un desafío de construcción, es algo que es un trabajo hacernos che. Nos hacemos che, no nacemos así. Y para eso nos construimos con el otro. Es fundamental el otro en la vida del mapuche. No podemos ser che solitos en la tierra, en la Mapu. Necesitamos al otro para ser gente. Y bueno, luego viene toda este conjunto de valores, de la ética mapuche, que nos habla del valor de la sabiduría, de la bondad, de la fuerza, de la nobleza en nuestra vida. Em, y que debemos vivirla en equilibrio, porque cualquier desequilibrio hace entrar, abre una puerta para esa desarmonía que lleva, por ejemplo, una persona que ha cultivado el conocimiento, pero no lo ha conducido desde su corazón, puede volverse soberbia, alimentar su ego,
llegar al aprovechamiento de un otro. Una persona demasiado bondadosa que no conduce con sabiduría esa bondad, entonces termina también vaciándose, vacía, albergando penas en su corazón. Por tanto, todos estos valores son principios muy buenos, pero deben coexistir en armonía. eh, nos hablan nuestros abuelos también, nuestra gente, que somos no solo un cuerpo físico, sino que también espiritual. Somos un cuerpo en el que habitan nuestros sentimientos y nuestros pensamientos, y todo esto debemos transitar en equilibrio. Y la MAPU también tiene otros componentes como otras manifestaciones como el litrofilmonien también, que son entender para el mapuche que todas las formas de vida en la Mapu tienen igual importancia, que no solamente la vida humana es quien gobierna y se pone al frente como en este sistema en el que nos toca resistir, ¿cierto? em, que en nuestra forma de entender la vida todos somos importantes, porque en esta red donde estamos todos hay una interrelación, una necesidad de unos con otros. Todos nos necesitamos, todos estamos interconectados. Valoramos y respetamos toda forma de vida. Esto es indispensable para entender la historia mapuche, la historia de resistencia mapuche, de por qué nuestra gente incluso ha ofrendado su vida defendiendo un río, por ejemplo, un bosque. Tenemos a nuestra Lamien Julia Chuñil durante meses desaparecida. eh, Porque es una defensora de la tierra. Eh, entonces, eso tiene que ver con la forma en que entendemos nuestra relación con la tierra, y como eso también tiene una forma de ser abordado desde este sistema en el que estamos resistiendo. Y el Atmapu también otro componente para entender la complejidad de solo nuestro nombre, que estamos hablando, qué significa ser mapuche, eh, para poder entender todo lo demás. El ASMAPU son esas normas que van regulando nuestra vida en la tierra, como las enseñanzas de pedir permiso para entrar a un territorio, respetar cada horario durante el día tiene su propia energía, y la importancia de reconocer todo eso. Bueno, y entrando ya a esta forma de hacer pedagogía y cómo el Huitral se conecta con esto, entender cómo es la organización nuestra, social, política. Y aquí hacemos como una comparación con con estas imágenes, de ver la circularidad, el encuentro, el traún, la convergencia de nuestra gente en un círculo para resolver los asuntos importantes, donde todas esas voces van a tener un espacio para ser escuchadas. Versus esta otra forma, no mapuche, la que tenemos que desenvolvernos, donde existen estas jerarquías, estas construcciones piramidales que necesitan a uno arriba y una base obedeciendo, ¿cierto? Esos lineamientos. Y esa forma de configurar la sociedad se traduce en la forma de educar. En lo mapuche, la importancia de construir el conocimiento en torno al fogón, a la reunión, donde cada uno puede expresar y preguntar y escuchar y hablar. Y en esta donde vamos uno detrás del otro, escuchando solo a un portador del conocimiento, que sería el docente, el profesor. Entonces, la forma de configurar nuestra sociedad también determina la forma en que vamos a educarnos. Eh, y bueno, señalar que la esperanza de la humanidad habita en la sonrisa de los pupichiqueché, de los niños, niñas, adolescentes, de nuestros pueblos. Entonces, ver ahí la sonrisa de nuestros niños, y también en la posición en la que están nuestros niños y niñas en el contexto de violencia política, violencia policial, militarizada en los territorios ancestrales. Sin embargo, desde acá, la conciencia de que el futuro de la humanidad se juega precisamente en cuán
cuánta sonrisa hay en los rostros de nuestros niños y niñas. Entonces, ¿cómo son nuestros pupichiqueche, nuestros niños y niñas? Primero, señalar que la palabra niño y niña, a diferencia del castellano, en el término mapuche, no se le quita su condición de che. Se le reconoce su condición de che, solo que es un che, un ser, una persona, gente más pequeñita. Em, Nuestros pichiqueches son libres, deben ser queridos. Aquí igual hablo desde nuestro feyentún, de nuestros ideales. Sabemos que también en todos los pueblos hay historias de dolor también, donde se ha crecido a espaldas de nuestro conocimiento tradicional, pero me voy a referir a nuestro conocimiento tradicional que nos dicen que nuestros pichiqueches su nacimiento es resguardado por la familia, por las tradiciones, el cuidado, que son profundamente queridos, que se les permite a su espíritu manifestarse en libertad. Y aquí está como lo relaciono con lo que habíamos señalado al principio, como por ejemplo la mitad de la población penal en Chile se inició en el mundo del delito a los 13 años, en circunstancias que a esa edad, desde nuestra cosmovisión, desde nuestra forma de ver el mundo, a esa edad se tiene que haber hecho un trabajo. La comunidad, los adultos acompañantes de las infancias, debemos haber acompañado a esos niños y niñas observando la manifestación de su verdadero espíritu y libertad, para ver que ese niño tiene habilidades con sus manos, habilidades y conexión especial con el mundo de las plantas, habilidades de expresión, habilidades físicas, y cada uno trae sus dones y talentos, sus propias habilidades, y la comunidad adulta tiene que estar vigilante, mirando, para que cuando abrace la adolescencia, ese niño, niña, adolescente ya esté en conocimiento de quién es. Entonces los observamos para conocerlos, para guiarlos como adultos. Se les permite y fomenta el desarrollo de sus habilidades, porque toda vida tiene un propósito, todos venimos a cumplir un rol. Entonces la educación mapuche no es institucionalizada aún, eh, es libre, es contenida, es observada, se realiza desde la oralidad, se forma desde la cotidianidad, es permanente en el día a día, es funcional a las necesidades reales de la vida. ¿Cuántos de aquí recordamos qué porcentaje de lo que vimos en los colegios, en nuestro paso por la educación primaria, secundaria, recordamos significativamente como saberes para nuestra vida cotidiana? Está profundamente también conectada con el territorio. Toda esta filosofía resiste dentro de lo que llamamos una triada de cultura de muerte, donde la usurpación, el despojo, la pobreza, la discriminación, el dominio, la desesperanza son, eh, son esos términos, esos elementos a los cuales tenemos que sobrevivir, frente a los cuales tenemos que sobrevivir. Esa triada son tres pilares donde está el patriarcado, el capitalismo, el colonialismo. Entonces, nuestra condición de mujeres de la periferia, pobres, ¿cierto? Indígenas, tiene mayores dificultades para, para sobrellevar. Y aquí cito al profesor Humberto Maturana, un destacado biólogo chileno, em, que nos recuerda, me gusta citarlo porque lo recuerda desde otro lugar, desde el mundo de la academia, desde la biología cultural, pero es lo que nosotros podemos escuchar de nuestras abuelas, de nuestros abuelos, lo mismo. Donde las sociedades antiguas, nos recuerda, tienen una relación armónica con la naturaleza, con roles al servicio de la comunidad.
Y sobre eso podemos entender dos formas de relacionarnos. Uno, a este ser humano, a este Che, que se reconoce y conecta con su entorno, que es cuidado, que cuida también, por lo tanto conjuga el verbo del colaborar, versus aquel que niega la condición de ser humano, que lo ve como un recurso que explota, lo desconecta del entorno comunitario, de la naturaleza, porque así lo prepara para la competición, finalmente para la guerra, para esto de ganar frente a un otro. Em, Eso es lo que recordamos eh, en nuestra forma de abrazar esta resistencia que encarnamos en lo que es la Mapo Escuela. Entonces, porque entendemos que existe en la escuela un rol colonizador, que cada escuela tiene un proyecto colonizador detrás. Y eso es así, no reconocerlo es vendarnos los ojos, eso es así. El proceso colonizador tiene instituciones que necesitan sostenerlo, las escuelas, las iglesias, los medios de comunicación, a quienes vayan a instalar esta idea de superioridad e inferioridad de unos sobre otros. En las escuelas, el bloqueo bajo prácticas de tortura de las lenguas originarias. Y podemos compartir un montón de relatos de nuestros abuelos, de cómo eran arrodillados sobre legumbres para cuando eran sorprendidos hablando en nuestra lengua. Bueno, cómo buscan la uniformidad, la completa anulación del goce por el aprendizaje que es natural a la condición de ser persona, de ser niño o niña. El goce por aprender, por conocer. Finalmente, el adoctrinamiento para poder obtener la obediencia. Bueno, y aquí elijo este meme. Me encantan los memes como medio para graficar algunas ideas, donde nos dicen, bueno, tú eres arquitecto de tu propio destino y nosotros, bueno, ahí estamos, ¿cierto? Viendo que nuestros edificios se caen a pedazos por esta mentira de la meritocracia, donde nos tiran a esta forma donde tenemos que defendernos sin las herramientas que debieron haber sido entregadas en nuestro proceso formativo en las escuelas. Y así entramos a competir y más bien desde nuestra parte a sobrevivir. Bueno, Huitral Kamapo Escuela, el arte de tejer la vida y los aportes a esta pedagogía en crisis que podemos ir viendo, que por lo menos en Chile nosotros hablamos, ¿cierto?, de cuál es la situación de los colegios totalmente desbordados, donde la crisis radica más bien en el ámbito de la convivencia escolar, en profesores con cargas académicas muy, muy pesadas, con salud mental muy debilitada, conteniendo a comunidades estudiantiles también muy violentas, hay una crisis muy, muy compleja, y que podemos entender desde un análisis que amerita también otros tiempos para poder abordar, que tiene que ver como con las decisiones políticas que se han tomado desde siempre, y particularmente desde la dictadura. Pero, em, ¿qué es lo que va configurando nuestras propias metodologías? O sea, ¿desde dónde vamos a- a crear y a proponer nuestra educación, el derecho de la educación propia que reivindican los pueblos indígenas? Bueno, desde la conciencia, desde preguntarnos primero quiénes somos, porque esas preguntas nosotros no podemos responderlas desde las escuelas tradicionales. Cuando me digo tradicionales, digo las escuelas oficiales, ¿cierto? Del modelo, por lo menos chileno. La conexión, ¿con qué? ¿Con quién? ¿Con quién me construyo como Che?
la importancia de la observación, qué papel tiene ese reconocimiento de mi entorno, la colaboración, porque decíamos en un principio, ser mapuche, ser gente, che, no es posible si no lo hago con un otro, si no me construyo con un otro. Ah, ya. Eh, ¿Puedes poner mi nombre? y la oralidad también, la importancia de volver a conversar. em, de los relatos, el piam, los cuentos, hacer gulam, hacer consejo, donde podemos escuchar desde la experiencia de los más grandes esos consejos en Nutram, la conversación, y el rol que juega en este modelo los oficios tradicionales. ¿Por qué? Porque enseñar nuestros oficios en las escuelas y desde nuestro modelo de la Mapo Escuela es ayudarnos a eso, a descubrir esas habilidades que hablábamos, que van configurando eh, eh, nuestro ser. El aprender un oficio hace que nuestro autoconcepto mejore, que yo lo que digo de mí mismo, lo que pienso de mí mismo y cómo conceptualizo mi propio ser sea positivo. Eso evidentemente está conectado con el autoestima de los niños, niñas. Em, la disciplina que requiere el aprendizaje de un oficio tradicional, que es una disciplina en la mejora continua. Todos los días tengo la oportunidad de ir mejorando mi técnica. Si hago alfarería, si tejo, y si lo voy cultivando día a día, tengo esa posibilidad que me brinda el reconocer mejoras de manera continua en mis procesos. La creatividad, por cierto. Esto es muy importante también, sobre todo a nosotros que estamos fuera del territorio, que estamos en esta realidad, esta identidad em, urbana, ¿cierto? Periférica, que es la recuperación lingüística a partir de la necesidad de usar las palabras propias, los términos propios de los oficios. En el huitrán no decir el palito que cruza y que aprieta, sino que el ñarehue, el Rañiñelhue, el nombrar con nuestros propios nombres, porque aquellos nombres portan también una sabiduría. Entonces, se hace revitalización lingüística, se recupera la lengua también. Si yo la llevo a un hecho muy concreto como es el realizar un oficio. Y por supuesto que en nuestros oficios hay una conexión natural con el otro, porque los oficios son un servicio, porque yo lo que tejo va a llegar a abrigar a otro. Las joyas que yo realizo también son pensadas en un otro. Entonces, el aprendizaje de los oficios tradicionales cumple un rol fundamental. Y también las críticas que que se nos hacen, bueno, que en este mundo, ¿cierto? De Chile, país en la OCDE, mirando siempre hacia la línea, hacia el norte, ¿cierto? Hacia Europa, Estados Unidos, a los países desarrollados. Bueno, ¿qué podría ofrecernos el hacer educación de pueblos indígenas? ¿Qué le ofrece al mundo de hoy? Eh, bueno, nosotros decimos que todo lo que es realmente necesario para el vivir eh, nos ofrece todo lo necesario para asegurarnos un futuro. Así de tajantes somos. La conexión con el otro, con el entorno, con la naturaleza, con la comunidad, el entendimiento, las herramientas para vivir. Todo eso y más nos ofrece esta educación. Y el huichal, el arte mapuche de tejer la vida, bueno, es lo que nos mueve fundamentalmente. Cuando nos reuníamos con Giovanna, con, eh, con otros hermanos y hermanas, pudimos hablar sobre qué significaba tejer para nosotros. Y bueno, yo compartía también que en el tejer
si bien es cierto, se reúnen como todas esas habilidades que señalamos, que son tan importantes como el aprendizaje de un nuevo oficio, de un saber concreto. En el caso del tejido, bueno, todo, y se cruza incluso con muchas materias del currículum oficial, o sea, aquí podemos hacer patrones matemáticos, ¿cierto? Patrones numéricos para entender las matemáticas. En el caso de la obtención de procesos tintorios, vemos el comportamiento químico también de los elementos, la biología también que está presente en la botánica desde donde extraemos colores. em, eh, Podemos entender también nuestra propia historia, la historia económica de los pueblos también, cómo em, el, ro- la posición que tuvo la tejedora en la historia de nuestro pueblo en relación con las campañas colonizadoras, era una posición de mucho respeto. O sea, quien podía realizar una prenda era increíblemente valorada, pero en un momento de la historia ya no fue más. Y eso también tiene que ver con cómo los avances del colonialismo requieren anular estos, estas, estas formas de entender la posición de las mujeres en la economía, también de sus comunidades. Y hoy día entonces estamos haciendo toda esta recuperación. Por lo tanto, el oficio textil podemos abordarlo desde haciendo un cruce con las materias propias del currículum, y en cada una de las técnicas. Hoy día vamos a compartir lo que hay en las técnicas, pero evidentemente hay información valiosa desde nuestra cosmovisión en el proceso tintorio, en el hilado, en la iconografía, que no voy a abordar en esta oportunidad. Pero en el telar mapuche todo comunica. En todo hay un libro abierto para poder entender el conocimiento profundo que ha custodiado nuestro pueblo de generación en generación. Bueno, y partimos entonces este recorrido, porque en términos de las técnicas textiles mapuches, que forman parte de nuestro currículum propio como Mapo Escuela, em, partimos con el Gueren. El Gueren es definir la técnica como tejido llano, un tejido liso. Así como nos entregó la lanita en la oveja, tal cual hilamos y disponemos en nuestro telar y obtenemos un tejido totalmente liso. Y nosotros aquí empezamos a reconocer ciertos elementos muy importantes, como el valor de la justicia en la vida cotidiana, porque el entender la construcción, la arquitectura del textil mapuche hace que entendamos que existe un complemento entre dos hilos que se van a encontrar, los de la urdimbre, ¿cierto? Que necesitan hacer como un viajecito de encuentro. Y la trama los va a recorrer. Entonces, nosotros explicamos que es como un abracito que se dan estas hebras y que es necesario para que el tejido vaya creciendo y avanzando. Entonces, estas hebritas de la urdimbre lo que van a hacer es proteger a esta hebra de la trama, y esta la reconocemos como el alma, porque no se ve. Aunque no se vea, esa hebra contiene toda la vida del textil que recorrió. O sea, sin esa trama no existe tejido, todo se desarma. Es como nuestra almita como personas también. Si la quitamos de ahí, no existimos, porque somos eso. Pero cuando nosotros le ponemos a esta misma forma de tejer color y lo disponemos en líneas verticales en nuestro tejido, entonces esta técnica nos permite hablar de la importancia del respeto, del equilibrio y de la armonía entre quienes somos diferentes, porque en un mismo territorio textil, la tejedora tiene el gran desafío de hacer convivir
esa diferencia de aquellos colores a lo mejor más llamativos, más vibrantes y colores más opacos, em, pero todos conviven finalmente en armonía y lo tenemos. Hay líneas más anchas, líneas más delgadas, colores más fuertes, colores más suaves, pero existe finalmente una gran armonía entre ellos y esos colores son los que nos permiten identificar cómo es la comunidad humana que nosotros construimos siempre, y el desafío que tiene esa convivencia con lo distinto. Si pudiésemos nosotros como comunidades humanas entender un poco y aprender a tejernos de esa manera, sería todo mucho más fácil, distinto de vivir. El buen Lucidef, el Muñimín también se le llama a esta forma de invertir esa verticalidad de las líneas por líneas que atraviesan, las líneas horizontales. Este es el cimiento para nosotros para entender cómo se forja la escalera de la vida, donde todo tiene como un anverso y reverso en el camino, en este caminito, esta escalerita que vamos recorriendo y por lo tanto en cada pasito debemos saber transitar por el día y en la noche, por el claro y oscuro, porque esa es la vida. Si tú aprendes ese dominio, entonces mejores herramientas vas a tener. Y saber dominar eso, de lograr el claro y oscuro, es el cimiento para, por ejemplo, entrar al mundo de la iconografía, de lograr ñimin. Ñimin significa, es como seleccionar para lograr un dibujo. Dibujar en esta técnica sí nos requiere ya tener un nivel de maestría en nuestro camino como tejedora, poder estar en el aquí y en el ahora, en la coronación, decimos, de un aprendizaje de sabiduría, es vivir el sentimiento y la libertad inmensa de la creación. Para tejer de esta manera es necesario amar y que nuestras manos se transformen en medicina. Aquí es donde escribimos la intención de este textil. Hay que saber elegir las hebras sin torcer ni equivocarse, como en la vida misma. Así, bueno, señalar que todo esto que comparto no es porque a mí se me ocurra, sino que es el resultado de procesos de conversación con otras tejedoras, en círculos de tejedoras, donde llevamos nuestros tejiditos y empezamos a hablar de aquello que nos pasa, cómo se remece nuestro corazón frente a determinados dibujos, nuestras determinadas técnicas, formas de llevar adelante nuestros tejidos. Y en el Ñimicán. Entonces, lo que comparto es lo que son las coincidencias que nos llevan a entender el oficio textil de la misma manera. El ñimicán es otra forma de dibujar y aquí nos hace el telar mapuche la maestría de nuestras ancestras que fueron conectando con estas formas de lograr tejido, que es el misterio también de nuestra historia. em, Nos hace romper con la lógica par que está en la cosmovisión mapuche, que todo tiene un polo opuesto que se complementa, que todo tiene un par. Acá para lograr estos dibujos trabajamos en una lógica impar de familias, de grupos de familias de hebras de tres. Una pareja y nosotros decimos un hijito que va en el medio, que es quien sube y baja y puede lograr un dibujo. Entonces aquí hay simetrías en esta forma de dibujar, y nos hace un poco pensar en otras formas de construir comunidad. La técnica Pampa también es como un doble ñimín, un tejido maravilloso, que es un tubo finalmente que nos regala un tejido con una cara por un lado, una contracara por el otro, con colores como los colores complementarios y un tejido interno que no vamos a ver, pero que se va entrecruzando por dentro. Entonces es un tubito, es una maravilla, o sea, de nuestras ancestras que honramos desde aquí para haber logrado esa forma de construir tejido. Entonces nos enseña también otra forma de entender. Está el traricán, que también es muy compartido por los pueblos de tradición textil, ¿cierto? Como el dibujo por reserva al momento de teñir.
como anudamos para proteger ese color y luego lo pasamos por un proceso tintorio y luego hacemos que se revele nuestro dibujo, nuestro ñimín. El traricán es maravilloso porque es una técnica en el mundo mapuche reservada para las autoridades tradicionales, porque a diferencia de las otras formas de obtener dibujo, donde hay una cara y contracara, es decir, lo que aquí me aparece rojo, por el otro lado va a ser blanco, pero en esta forma de lograr los dibujos, cara y contracara son exactamente iguales, porque se logró dibujar a través de la reserva por estos ataditos. Y eso es lo que queremos también de quienes nos representan, que pueda ser por todos los lados de donde se le mire la misma cosa, que no hayan cosas que por un lado se ven de una forma y por el otro se ven de otra, sino que necesitamos esa total transparencia que se busca revelar en esta forma de tejer. El traricán. ICAT también se le reconoce la tradición textil a nivel mundial. El chayuntuco es nuestra alfombra, un tejido que tiene su raíz en el tejido liso del principio que veíamos, pero que a medida que vamos tramando, van apareciendo, vamos anudando ataditos de pelitos que van dándonos la idea de aquella... eh, de lo magnífico que es la generosidad y la abundancia en el mundo mapuche. Es como un brote que sale del tejido y que nos hace recordar también de aquello que brota de la tierra. Para nosotros el chañuntuco es como una pieza que todo buen mapuche debe tener. Como que es esperable que todos tengamos un chañuntuco, una alfombrita personal que esté en nuestra casa y que cuando nosotros tengamos que trasladarnos a otro territorio, nos decían, ¿cierto? Llevamos un poquito de nuestra casa a cualquier destino al que lleguemos. Entonces, es como nuestro asiento portátil, maravilloso, un gran regalo. Siempre decimos, como si viene algún niño o niña en camino, un bebé por nacer, es un excelente regalo también que podemos tejer. Y el ojito de guanaco es estos ojitos que aparecen y el luan se llama la técnica tradicionalmente, em, que nos hace con nuestros deditos y con nuestra paciencia entender la justicia. Para que aparezca el ojito, las hebras se organizan esperando por colores, es decir, en un paso a un color le va a tocar moverse y tragar, comillas, al otro color. Entonces, en el otro paso le va a tocar al otro. Entonces, a nosotros cuando lo enseñamos nos permite ilustrar que cuando vivimos en comunidad, cada quien tiene su momento y que es importante que cuando sea el momento de alguien, el otro espere su turno también. Y bueno, así, solo desde el mundo de la técnica textil, recordemos que el patrimonio textil mapuche es el proceso textil que está en el hilado, luego el teñido, el mundo de los colores también nos ofrece todo un conocimiento infinito. em, el la iconografía, no es lo mismo los iconos, los dibujos que están en la alta cordillera que los que están en la costa, en determinadas edades de nuestras niñas y niños en el ciclo vital, no son los mismos los dibujos que portamos. Pero en esta presentación, en honor al tiempo, lo abordamos desde lo meramente técnico, las formas de lograr un tejido que nos entrega también una visión eh, cosmogónica de cómo construimos la vida. En esta analogía de lo que se teje en el vitral, como teje también nuestra propia existencia. Entonces decimos con mucha determinación, en el vitral nos levantamos. El vitral es un
es un marco de madera que a medida en que nosotros vamos tramando, nos vamos levantando con él, con nuestro tejido. Pasa una tramita y esa tramita está muy abajito. Y conforme vamos avanzando, vamos tramando y el tejido va creciendo, nosotros también tenemos que levantarnos con él, con nuestro tejido. Entonces, en nuestro huital, nosotros nos levantamos. Y en resumen, después de todo lo que hemos hablado, señalamos y enfatizamos que todo cambio social y político, esos cambios que nosotros añoramos también para un nuevo pacto entre las sociedades, para una forma nueva de relacionarnos basada en otras formas, ni siquiera es crear nada nuevo, sino que es recuperar lo que está en la esencia de las comunidades humanas. Pero ese cambio social y político que, por lo menos desde Chile, en algún momento añoramos y nos movilizamos por él, es primero un cambio cultural. Y todavía no ha cambiado la cultura de las relaciones humanas en nuestro territorio. eh, Nos dicen, la cultura se gesta en la conversación humana. Entonces, para que la cultura cambie y después cambien la, la política, ¿cierto? La forma de gobernar, primero tienen que cambiar las conversaciones que tenemos entre nosotros. Y esas conversaciones cambian cuando van cambiando las emociones que nos movilizan, que nos hacen relacionarnos. Entonces, desde acá, desde este rinconcito, nosotros promovemos una pedagogía de la ternura, de esa ternura como una forma de conducir nuestros caminos, como una política transformadora que nos hicieron olvidar porque siempre ha sido parte de nuestra historia y tenemos que sacudirnos y volver a conectar con esa esencia. Entonces, esa triada que dijimos, donde nos toca sobrevivir en medio del patriarcado, el colonialismo, el capitalismo, y nosotros quedamos ahí, podemos hacer frente, podemos eh, contrarrestar, ¿cierto? Con otra cultura, donde la vida está al centro, donde hay alegría, risas, hay una recuperación del gozo, el gozo del aprendizaje, el gozo por reunirnos con otros, la plenitud, el amor, la ternura. De qué manera tejiendo, haciendo y por supuesto con esperanza, sin perder la esperanza, que hay alguna de nuestros momentos ahí creando con los pichiqueches, conversando y agradeciendo siempre por este espacio. Mañún Pulamien, muchas gracias por el espacio que nos brindan para poder llevar un poquito de nuestra experiencia aquí en Padre Hurtado. Muchísimas gracias, Eugenia. El tiempo más que perfecto lo llevaste. Maravillosa la exposición. Antes de hacer un pequeño comentario, pues les decimos a todas y todos que primero aquí hay un par de anuncios, que escriban sus nombres completos para ir teniendo el listado de asistencia y pues las personas que quieran la constancia, pues tener al final de los seminarios. Y segundo, si tienen preguntas, las pueden poner aquí por el chat, que les estaremos leyendo. Mientras las escriben, o mientras se animan tal vez a levantar la mano, me gustaría subrayar primero lo que nos haces pensar en un par de minutos. Eugenia, yo creo que de muchas personas que están acá, que vamos a querer que esa práctica que hiciste se replique por muchos lugares de Avia Yala, porque pues se ve en la Mapu Escuela. Yo no solamente como, digamos, nos paramos, como dices, desde el textil, sino nos haces ver desde afuera todo el conocimiento, toda la cosmovisión que tiene, todos los saberes y la trascendencia histórica, los legados, como decía al inicio, que se contienen en esos textiles, ¿no? Que pues nos permiten observar la riqueza y pues esa riqueza que es para la humanidad, no solamente para el mundo mapuche, pero que habla de esa maravillosa cosmovisión y cómo la recuperación. Si estamos hablando desde las resistencias, además, pues yo escribí acá, ¿no? Es existir resistiendo, y esto creo que lo vamos a ir viendo siempre, pero hay otra cosa en este seminario y en muchas de nuestras investigaciones siempre vemos, estamos resistiendo en la existencia misma de los pueblos de la Via Yala.
Pero aquí hay una cosa que es maravillosa, una palabra que es maravillosa, y es que es resistir desde el gozo y con alegría y con esperanza, ¿no? No desde la tristeza, sino esa resiliencia maravillosa que da la creatividad. ¿Cómo cultivar eso y no dejarlo perder? Desde otras formas, mundos otros, como dice Arturo Escobar, y desde el textil, no solamente como una técnica, sino como un sentir, como decía también por ahí Elvira Espejo. Cómo se siente las texturas, los saberes se sienten, el conocimiento se siente y se plasma en estos textiles y en todas las técnicas y todos los saberes que tienen.